Hola, bienvenidos a nuestro canal Bayus Centro Holístico. El día de hoy estamos con Juan Pablo. Vamos a realizar una terapia de quiropraxia. Acompáñennos. Para comenzar una terapia de quiropraxia, debo dar un masaje para calentar los músculos y articulaciones antes de descontracturar. Para esto voy a utilizar crema, ya que en este tipo de terapias no es recomendable usar aceite porque resbala al momento de realizar la maniobra para descontracturar. Vamos a hacer que nuestro paciente se relaje, respire y se conecte con nuestra energía. Realizamos respiraciones presentes y conscientes y ustedes en casa van a unirse a nosotros. Recuerden hacerlo en 4 tiempos. Inhalando en 4 tiempos. Sosteniendo en 4 tiempos. Exhalando en 4 tiempos. Y sosteniendo en 4 tiempos nuevamente hasta completar el ciclo de respiración. Vamos a intencionar esta terapia para que suelte todas estas tensiones que lleva encima. Todos los que estamos conectados aquí y ahora, vamos a liberarnos de todo ese estrés y tensión que tenemos encima día a día. Vamos a elevar nuestra frecuencia. Para los que no saben, la quiropraxia es una disciplina de la salud que se enfoca en el diagnóstico y tratamiento en trastornos en el sistema musculoesquelético, principalmente en la columna vertebral. Los quiroprácticos realizamos ajustes manuales o manipulaciones para mejorar la función neuromuscular y aliviar el dolor. También se busca restaurar el equilibrio y promover la autorregulación del cuerpo. Y aunque muchas personas encuentren alivio con la quiropraxia, es importante consultar previamente con un médico para poder realizarse este tratamiento. Juan Pablo realiza mucho ejercicio físico y con la quiropraxia vamos a ayudar a aumentar la flexibilidad y movilidad de las articulaciones, lo cual es esencial para el rendimiento atlético. Con esta terapia también vamos a prevenir lesiones, ya que a través de ajustes quiroprácticos se puede reducir la tensión en los músculos, también corregir desalineaciones, y esto contribuye a prevenir lesiones deportivas. También vamos a ayudar con la optimización del rendimiento, ya que mantener la columna vertebral en alineación puede mejorar la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos, optimizando así el rendimiento físico. Volvemos a hacer respiraciones presentes y conscientes, enfocándonos aquí y ahora. Y vamos a hablar de cómo ayuda la quiropraxia en el lado energético. Algunas personas encuentran en las sesiones de quiropraxia un impacto positivo en su bienestar emocional, proporcionando una sensación de equilibrio y vitalidad. Estas terapias ayudan mucho con el flujo energético. La quiropraxia busca eliminar bloqueos en la columna vertebral, permitiendo un flujo de energía más suave y equilibrado a lo largo del sistema nervioso. También al liberar las tensiones del cuerpo, podemos contribuir a la reducción del estrés, permitiendo que la energía fluya de manera más eficiente. Y pues al alinear la columna vertebral,
reducimos la tensión muscular. La quiropraxia puede facilitar un mejor descanso, lo que se traduce en una mayor vitalidad y energía durante el día, pues nos ayuda a mantener un equilibrio general, porque al tener alineada nuestra columna, podemos ayudar a equilibrar los sistemas del cuerpo, facilitando una distribución más eficiente de la energía. No nos olvidemos de respirar y de estar aquí, presente. Voy a realizar las maniobras que hago en un masaje de relajación, remociones con nudillos, deslizamientos, amasamientos, con la diferencia de que este masaje va a ser un poco más rápido, pero no deja de ser intencionado para que mi paciente se vaya muy relajado, renovado, alineado. También estamos ayudando a reducir la inflamación y acelerar la cicatrización de los tejidos debido al ejercicio físico. Ahora suavemente cerramos los ojos y nos sumergimos en este espacio tranquilo. Sientan todos cómo el estrés se disuelve con cada respiración. Escuchemos el suave susurro del viento, recordándonos la calma que reside en nuestro interior. Inhalen profundamente y permitan que la paz llene cada rincón de su ser. Con cada exhalación, liberen pensamientos intrusivos. Dejemos que la suave vibración de la serenidad nos envuelva como una caricia para el alma. Noten el ligero crujir de las hojas imaginarias, llevándonos a un lugar de quietud. Dejemos que la mente encuentre su centro en este susurro de serenidad. En este momento, permitan que el suave murmullo les guíe hacia su relajación profunda. Sientan cómo el estrés se desvanece, dejando espacio para la paz y la tranquilidad. Respiremos juntos, conectados en este viaje de serenidad. Vamos a liberar tensiones. Inhalen conmigo profundamente. Sientan cómo el aire llena sus pulmones. Van a realizarse un automasaje. Con suavidad, comencemos a masajear los hombros. Perciban el crujir delicado de la relajación mientras liberamos la carga acumulada. Escuchemos ahora el suave susurro de las olas imaginarias, llevándonos a un estado de calma, manteniendo aún sus ojos cerrados. Permitan que la tensión se desvanezca. Sientan el roce suave de las plumas deslizándose sobre la piel. Dejemos que este susurro ligero deshaga cualquier nudo. Inhalen profundamente y al exhalar visualicen cómo la tensión se disuelve como polvo. Dejemos que la relajación envuelva cada fibra de tu ser. Imaginen manos expertas deslizándose, disolviendo la rigidez con cada movimiento. Permitan que el sonido les transporte a un estado de completa relajación.
calentamos todos los músculos. Voy a realizar deslizamientos para calentar los músculos en brazos, abdomen y pecho. Remociones con dedos y activamos las glándulas excretoras de las clavículas. Realizo maniobras de deslizamiento en la zona de pectorales y así voy a llevar la linfa a las clavículas para que drenen y hacia las axilas. Los movimientos deben ser con un poco de presión. Realizaré deslizamientos en el escote y en el cuello. Pasaré mis manos por atrás de los hombros y con el peso de mi cuerpo jalaré para atrás. Así provoco más relajación en mi paciente al estirar sus vértebras. Luego de esto voy a realizar un masaje en el rostro, entrelazando mis manos en la quijada y voy a estirar con mi peso hacia atrás, con movimientos ascendentes de un lado al otro. Como una danza. En sintonía. Los masajes faciales pueden ofrecer varios beneficios para la piel y el bienestar en general. Pueden aliviar la tensión muscular en la cara y el cuello, y esto contribuye a una sensación general de relajación. También los movimientos suaves de un masaje facial pueden mejorar la circulación sanguínea, lo que podría ayudar a proporcionar más nutrientes y oxígeno a las células de la piel. Los movimientos específicos también pueden ayudar a tonificar los músculos del rostro, y esto puede tener un impacto positivo en la apariencia de la piel. A mí me encanta realizar masajes en el rostro porque ayuda mucho a relajar la mente. Además de los beneficios físicos, los masajes faciales también pueden tener un efecto relajante a nivel mental, ayudando a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Pero es muy importante destacar que los masajes faciales siempre deben realizarse por profesionales capacitados para garantizar que se apliquen las técnicas adecuadas y se evite cualquier riesgo de lesión. Voy a realizar masajes en las orejas para activar puntos de reflexología que encontramos en ella. Ubicaré mis pulgares en el tercer ojo y con el resto de mis dedos haré suaves masajes ascendentes. Ahora lo único en lo que pienso es en ayudar a Juan Pablo a liberar tensiones, a relajarse, a soltar todos sus músculos. Pienso en limpiar su energía, en alinearlo por dentro y por fuera. Ustedes en casa van a tener el mismo objetivo. Van a alinearse, van a relajarse y también a descansar. Ahora realizo encajamiento de cejas de un lado al otro, como pequeños pellizcos. Hago lo mismo en la otra ceja, de un lado al otro. Ustedes en casa también pueden probar. Ahora voy a relajar toda la tensión en la frente, centrándome en el tercer ojo, o también conocido como chakra Ajna. Este está relacionado con la intuición y la percepción más allá de lo físico.
Este chakra se asocia con la conexión espiritual y la capacidad de ver la realidad más allá de lo material. Voy a realizar movimientos en las articulaciones para prepararlas para la descontracturación. Vamos a hacerlo en las muñecas, en los dedos. Vamos a estirar y sacudir suavemente sin generar dolor, con el objetivo de soltar estos músculos, relajarlos, para no ocasionar ninguna lesión. Ahora vamos a estirar las articulaciones, calentar los músculos del antebrazo. Vamos a hacer movimientos de rotación en el codo, para un lado y para el otro lado, para arriba y para abajo. Vamos a hacerlo suavemente para no romper con la relajación. Ahora voy a realizar lo mismo en el otro brazo y mano, entrelazando mis dedos con los de Juan Pablo. Realizo las primeras maniobras, rotación en la muñeca. Vamos a calentar todas estas articulaciones para que no haya ningún dolor. Así luego las maniobras van a ser mucho más rápidas y fáciles. Y el cuerpo de Juan Pablo se va a soltar. No nos olvidemos de la respiración. Realizo rotación en el codo, de un lado al otro, arriba y abajo. Terminamos con los brazos y ahora vamos a realizar los movimientos en las articulaciones de las piernas y pies. Comenzamos por el pie, haciéndolo rotar de un lado al otro en círculos. Luego de atrás hacia adelante. Repetimos las mismas maniobras en el otro pie, de un lado al otro haciendo círculos. También vamos a llevar al pie hacia atrás y hacia adelante, sin lastimar a nuestro paciente. Realizamos suaves movimientos. Y ahora comenzaremos con las maniobras descontracturantes. Ubico mi rodilla en la camilla para que no se resbale. Voy a pedirle a Juan Pablo que inhale y exhale. Cuando exhala, el cuerpo se relaja y podemos realizar la maniobra. Sus tobillos están desalineados, así que falta estirar un poco más esta pierna. Inhala y exhala. Y ahora voy a comprobar que los tobillos ya estén al mismo nivel. Y luego realizo un suave masaje para liberar tensión en el área donde hice la maniobra. Luego, con mis manos entrelazadas, jalo hacia el pecho y realizo los masajes para liberar tensión. Una vez más,
realizo el masaje. Ahora me voy a ayudar con una toalla. Vamos a estirar las vértebras realizando un nudo en los tobillos. De esta manera, pasándolo por el centro. Y luego con las dos puntas que quedan por debajo, ajusto bien y me aseguro de que no cause ningún dolor. Ubico mi rodilla en la camilla y pido a mi paciente que inhale y que exhale. Al momento de exhalar, jalo. Así libero las vértebras. Una vez más, inhala y exhala. Ahora vamos a trabajar en su cadera. De igual manera le pido que inhale y al exhalar realizaré la maniobra. Inhala y exhala. Y realizo el masaje para relajar la tensión. Ahora realizo lo mismo del otro lado, pegando la espalda en la camilla y cruzando la pierna. Recordemos que las maniobras se realizan siempre en la exhalación. Ahora con mucho cuidado realizaré maniobras de látigo en los brazos para soltar todos los espacios entre los huesos. Inhalamos y exhalamos. Y realizo lo mismo del otro lado. Inhalamos y exhalamos. Ahora con la ayuda de una toalla voy a liberar tensión en el cuello y separar las vértebras de la columna. Con la toalla muevo de un lado hacia el otro el cuello de Juan Pablo, pidiéndole que se relaje completamente y que él no realice ningún movimiento. Luego con esta misma toalla y con mi rodilla en la camilla, jalo con el peso de mi cuerpo hacia atrás. Le pido que inhale y al exhalar, voy a tirar hacia atrás cuando Juan Pablo exhale. Una vez más. Y muevo suavemente el cuello con la toalla de un lado al otro. Ahora con mis manos giraré lentamente el cuello de Juan Pablo. Con la una mano sostengo su rostro y con el otro jalo. Con el peso de mi cuerpo estiro y luego repito lo mismo en el otro lado, suavemente, intentando no generar ningún tipo de incomodidad ni molestia. Al contrario, vamos a liberar energía reprimida. Vamos a alinear. Y ustedes en casa no se olviden que somos uno en este momento. Sientan mis manos en su espalda. Con mi peso realizo la maniobra, inclinándome hacia el frente. Presiono con mi peso.
soltar todas las vértebras, ubicándolas en la columna. Ahora pongo mis manos de esta forma y voy a ir hacia arriba con mi peso. En mi mente visualizo las vértebras y cómo con esta maniobra voy a estirarlas. En cada exhalación presionamos. Inhala y exhala. Separamos todas las vértebras. Una última vez. Listo. Ahora voy a descontracturar esta zona, generando una presión en los popliteos con mi mano derecha. Y realizo lo mismo en la otra pierna. Ahora con los brazos en la nuca y con mi pecho voy a empujar hacia el frente en la exhalación. Y masajeo la zona tensionada. Y por último me voy a enfocar en su cabeza, en liberar toda la tensión que hay aquí. Con mis dedos voy a realizar pequeños masajes en toda la cabeza. Y me voy a enfocar poco a poco en el chakra corona. Realizo remociones con mis dedos en toda la cabeza. Y ahora me centraré en el chakra corona y con vibraciones voy a liberar la energía de aquí. De verdad agradezco el poder compartir mi energía con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. No te olvides de darle like a este video, comentar, suscribirte y darle clic a la campanita. Atma Namaste.